pongo a grabar y comparto, a ver, Nicolás, ahí, y voy a compartir. ¿Cómo andas, Nicolás? Todo bien. Bueno, les voy a compartir entonces algunos ejemplos sobre cadenas y sobre caracteres, ¿no? Para a ver que identifiquemos la diferencia entre uno y otro. Recuerden que caracteres es una letra o un número tratado como un carácter, ¿no? No un número que vamos a poder sumar o restar con otro. Y la cadena de caracteres es un conjunto de elementos del mismo tipo. Ya cuando veamos otras estructuras de datos vamos a volver al tema cadenas. Pero bueno, veamos primero algunas funciones que son útiles o que ya las venimos usando para trabajar con caracteres y cómo las podemos usar para trabajar con cadenas. Fíjense, acá yo tengo una variable de tipo char y tengo que se llama letra. Y es una variable de tipo carácter, porque lo que va a contener es solamente un carácter, no dos ni tres. Entonces, para definirla, es una variable char, como venimos haciendo hasta ahora, y si yo utilizo la función scanf para mostrar con formato el carácter, tengo que poner siempre, entre comillas dobles, el formato. Porcentaje C es el formato para representar, para mostrar por pantalla, un carácter. Y pongo siempre ampersand y el nombre de la variable. Esto como lo venimos trabajando siempre. Para imprimir, para mostrar por pantalla un carácter, si utilizamos el printf, siempre vamos a utilizar, espérenme que agrando un cachín, siempre vamos a utilizar el porcentaje C, que es el formato para representar el carácter. Y ponemos la variable que vamos a mostrar. Fíjense después la diferencia, yo después digo, ingrese otro carácter, limpio el buffer de entrada y a la variable letra le asigno lo que me devuelve la función getChar. La función getChar lo que hace es tomar el carácter que nosotros escribimos. Lo que nosotros escribamos en pantalla queda guardado en esa función y se le asigna a la variable letra. Con getChar yo estoy cargando la variable letra con lo que escribí por teclado. Y después la muestro por pantalla, puedo utilizar la función putChar, que es para mostrar por pantalla un carácter. Fíjense que es la lectura del carácter y la impresión del carácter. Y no utiliza formato, como el scanf y printf. Esa es la diferencia entre las dos funciones. Scanf, printf utilizan el formato de entrada y el formato de salida para poder mostrar un valor, una variable. Cuando trabajamos con caracteres, si utilizamos la función getChar, putChar, es una opción válida para que leamos directamente caracteres desde el teclado y lo asignamos a una variable o para imprimir un carácter. Vamos a ver la diferencia. Bueno, o sea, cuando lo ejecutamos no hay mucha diferencia, solamente cuando escribimos el código, ¿no? Entonces, ingrese un carácter, por ejemplo, ingreso la letra H, Enter, dice el carácter ingresado es H. Ingrese otro carácter, y ahora lo que estoy haciendo es, lo estoy leyendo con la función getChar. getChar va a tomar lo que yo escriba ahora, por ejemplo, la G, y el carácter ingresado es, lo que se escribió en la G, lo escribí con la función putChar. Lo vemos en la ejecución y no tiene ninguna diferencia uno con otro, pero bueno, son formas diferentes de codificarlo, ¿no? De acuerdo a lo que nos resulte más simple para hacer. ¿Qué pasa si no pongo una pregunta le hago. Sí, decime. O sea, por eso, ¿cuál es la diferencia para decir, bueno, un día usamos el getChar y putChar al scan o al printf? Bien, con el scanf la única diferencia es en la escritura del código, porque con scanf tenés que recordar, poner el formato de entrada que va a tener el carácter que vas a leer o la variable que vas a leer, recordar que tenés que utilizar un ampersand para reservar el espacio de memoria y demás. En cambio con getChar quizás es más simple, cuando leo un carácter es a la variable carácter le asigno lo que me devuelve esta función. Y ya valida que lo que estoy ingresando es un carácter y demás. Esa es la única diferencia. Printf tengo que recordar el formato que voy a tener para la entrada y para la salida de datos. En este caso no hay tanta diferencia, ¿no? Lo que voy a poner, a ver acá,
Fíjense que ahora yo flush no lo puse, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. Perdón, acá tengo que ejecutar. Ingreso un carácter, por ejemplo, F, el carácter ingresado F, y fíjense, aparece ingrese otro carácter, el carácter ingresado es, y no aparece nada. Y ya terminó el programa, porque dice presione una tecla para continuar. No me dio opción de que ingrese el carácter. La segunda vez, ¿no? Cuando utilizo el getChar. ¿Por qué pasa eso? Porque siempre que trabajamos con caracteres, en general con todo lo que leamos, ¿no? Yo acá estoy ingresando, por ejemplo, acá donde dice ingrese un carácter, yo lo que hice fue ingresar la letra G y después puse Enter. Entonces ese Enter ya quedó en el buffer de memoria. Cuando yo ejecuto el getChar acá en esta línea, toma de la memoria lo que hay, y en este caso ya hay un Enter que yo puse, un retorno. ¿Sí? Entonces por eso no me permite cargar otra letra. ¿Se entiende? Por eso siempre utilizamos, cuando nos pasa esto, la función fflush. Limpiamos el buffer de entrada, por eso es std_in. También podemos usar std_out para limpiar la salida. También se puede hacer. Pero siempre que trabajemos con caracteres o que utilicemos esta función, tenemos que recordar, cuando trabajemos con cadenas y demás, limpiar el buffer de entrada, así lo único que recibe la función es lo que yo escriba por teclado. Así que recordemos la diferencia, vamos a ponerlo de nuevo. Acá con flush nos permite poner el enter, para poder después poner el carácter. Lo que hace fflush lo borra el enter para que vos puedas escribir. Si yo no tengo, ahora por ejemplo yo no lo tengo el fflush, y pongo la letra G, enter. Entonces cuando ejecuté el getChar, tomé el enter y ya está, no tengo que leer más nada. ¿Sí? La lectura que hizo la función getChar es lo que estaba en el buffer de entrada. En el buffer de entrada estaba el enter que yo apreté recién. Entonces, lo importante de esta función de fflush, a ver, vamos a volver a ponerla. Si yo ejecuto fflush antes de la siguiente lectura, lo que hago es limpiar el buffer de entrada. Y así me toma el texto o lo que yo tenga que escribir. Por ejemplo, ingreso una letra, limpié el buffer de entrada, entonces ese enter que puse ya no se ejecutó. ¿Sí? Se borró con el fflush y entonces ahora getChar está esperando que yo ingrese un carácter. Ingresa un carácter y luego lo escribo. ¿Sí? Tenemos que recordar eso porque a veces nos pasa, no solamente porque estoy utilizando acá getChar, si estuviera utilizando un scanf me pasaría lo mismo, que toma quizás cualquier valor. Siempre que esté trabajando con caracteres, es importante utilizar esta función, limpiar el buffer de entrada y después tomar los datos. Una pregunta, si yo utilizo el getChar, previamente, vamos a suponer que no utilizo ni el scan, o sea, previamente tengo que poner el printf que ingrese un carácter. Claro, el cartelito, siempre que muestres un cartelito por pantalla, lo vas a mostrar, lo vas a tener que hacer con un, ¿cómo es? Con un printf, porque es mostrar texto. Ingreso y después el getChar estaría haciendo lo que haría el scan. Exactamente. Está bien. Exactamente. Uno puede elegir si utiliza una función o la otra, ¿viste? Depende de lo que hagamos. Quizás es más simple el getChar que el otro, pero bueno. Porque no hay que ponerle tantas cosas. Tanto formato, no que tenés que estar recordando a ver qué formato es ni nada, ¿no? El printf siempre lo vas a usar para mostrar texto por pantalla, o decir ingrese siguiente carácter, o el carácter ingresado es, como estamos poniendo acá, ¿no? Eso siempre lo vas a tener. Pero bueno, es más fácil la escritura de lo que querés mostrar. Así que bueno, esto un poco como para practicar esa parte. Después, también recordemos esto. Espérame que borro aquí. Yo acá declaré una variable letra que es de tipo carácter. A esta variable también la puedo inicializar. ¿Vieron como cuando inicializamos un contador, que lo inicializamos en 0,
o cualquier variable que está inicializada, que generalmente utilizamos números, ¿no? Que están inicializados. Acá también yo puedo decir que la variable letra está inicializada con el carácter A. Y así la inicializo. ¿Recuerdan? Cuando trabajamos con caracteres siempre lo ponemos entre comillas simples, el contenido, ¿no? De la variable va entre comillas simples, y si son cadenas son comillas dobles. Entonces acá yo no necesito escribir que el usuario me ingrese ningún valor, sino que solamente lo voy a mostrar, ¿no? Por ejemplo, tengo declarada la variable letra con este valor y lo voy a mostrar por pantalla. Voy a poner así. El carácter ingresado es, y es la letra A, ¿sí? De acuerdo a lo que estemos haciendo, quizás es necesario que la variable esté inicializada con una letra, ¿no? A veces si nosotros estamos haciendo un menú y ponemos, desea continuar, ingrese la letra S para sí o la letra N para no, ¿no es cierto? Si utilizamos eso, puede ser que esa variable que se llame opción, por ejemplo, la opción del menú, si es sí o no, puede ser que la inicialicemos ya con la letra S, de que es que acepta la opción, o bueno, depende de lo que tengamos que hacer, ¿no? Pero bueno, son variantes, para tener en cuenta cómo inicializamos las variables, ¿no? Lo quito y bueno. Claro, en ese ejemplo que dio recién, sí. Si usted ponga S para sí, N para no, sí. Después de eso tendría que ir el getChar que toma la, digamos, la letra que puso. Exacto, sí. Y ahí sigue el programa. Si estuviera haciendo un menú, exacto, sería eso. Ingrese la opción para continuar. S continúa, N no continúa. Y entonces ahí a la variable opción le asigno getChar, paréntesis, ¿no? Que es lo que estoy leyendo del teclado. Perfecto. Sí. Bueno. A ver, vamos a ver el otro ejemplito que sigue. Esto después se los comparto, chicos, así tenemos todos lo mismo. Bueno, recién vimos lo que era, que ya lo venían trabajando también, ¿no? Lo que era una variable de tipo carácter que contiene un solo carácter. Y a diferencia del carácter, las variables que son cadenas de caracteres contienen un conjunto de caracteres, ¿no? Valga la redundancia. Se declaran casi de la misma forma porque son de tipo char, en lenguaje C, el nombre de la variable, y entre corchetes voy a poner la cantidad máxima de caracteres que puede tener esa cadena, ¿sí? Puede ser, bueno, generalmente cuando tenemos que asignar o cargar el nombre de una persona, lo habíamos hablado el otro día, son más o menos 20 caracteres que dejamos reservados, o si fuera el domicilio de una persona, dejamos reservado, no sé, 50 caracteres. Pero bueno, depende de lo que tengamos que hacer, ¿no? Si tenemos que escribir una frase grande, dejamos 100 caracteres, ¿no? A ver cuántos pueden entrar ahí. Así que bueno, la forma de declararla es casi igual, pero se agrega este corchete con la cantidad de elementos que va a tener como máximo. Tengamos en cuenta una cosa, acá lo dibujé un poquito como para que podamos ver. Nosotros recién definimos un carácter que es un carácter, una letra sola, ¿no? O un número que sea un carácter. Una cadena de 7 caracteres, yo la defino así, de tipo char, se llama texto, por ejemplo, la variable, y entre corchetes tiene el 7, porque contiene 7 caracteres. Y fíjense, en memoria estaría representado de esta manera, más o menos. A ver si, perdón, a ver si puedo dibujar acá, esperen, En memoria estaría representado de esta manera, sería todo esto. Y acá tengo 7 caracteres. Están enumerados desde 0 hasta 6. El último carácter contiene esto, que es barra invertida, y el 0, que indica que es el fin de la cadena. Acá se terminó el texto, ¿sí? Indica eso. Puede ser que yo tenga una cadena que en lugar de tener todos estos elementos tenga solamente 3 caracteres, ¿no? Como máximo puede tener 6, pero tengo cargados 3 letras o 4 letras, lo que sea. No hay problema. El fin de la cadena, o donde termina la longitud máxima de la cadena, es donde está el barra 0. Así que si yo tengo que poner nombres de personas, yo sé que
definir una cadena de 20 caracteres, pero las letras correspondientes al nombre voy a poder tener hasta 19 caracteres, ¿sí? Porque siempre el último es el que queda reservado para indicar es el fin de la cadena, ¿sí? Cuando veamos en adelante, bueno, ahora la semana que viene vamos a comenzar a ver un poquito cómo dividir el trabajo, cómo crear nuestras propias funciones, ¿no? Pero después de ese tema, vamos a comenzar a ver un poquito otras estructuras de datos, no estructuras de control. Las estructuras de control ya las vimos. Vamos a ver otras estructuras de datos que no son los datos fundamentales del lenguaje C, sino otros datos como los vectores, que son un conjunto de datos del mismo elemento, del mismo tipo, ¿no? Sería como en este caso la cadena, es un conjunto de datos del mismo tipo, un conjunto de datos que son de tipo carácter, un conjunto de letras, pueden ser letras, números que sean carácter o que estén incluidos en el código ASCII, ¿no? Cualquiera de esos caracteres pueden ser. Así que bueno, tener en cuenta esto, cuando definimos una cadena, siempre el último elemento que está incluido en la longitud es el /0 que me indica que es el fin de la cadena. Entonces, si volvemos un cachito al código, esperen que saco esto. Yo acá tengo definido de tipo carácter o cadena de caracteres la variable palabra que tiene 50 elementos. Es decir, va a tener 49 elementos más el carácter que hace referencia al fin de la cadena, ¿sí? Fíjense, vamos a probar. Acá yo estoy leyendo con scanf y estoy imprimiendo con printf. Estoy imprimiendo con formato. Y estoy leyendo con formato. Vamos a ver las diferencias. Ingreso una frase y puedo poner hola, ¿qué tal? Y después la frase es, y fíjense, escribió solamente hola. Porque la función scanf lo único que toma como carácter es todo lo que encuentra todo lo que encuentra en la memoria hasta el primer lugar en blanco. Cuando encuentra un lugar en blanco, asume que ya se terminaron los caracteres, ¿sí? Entonces, cuando tengamos que leer una cadena de caracteres, siempre va a ser recomendable utilizar funciones propias de cadenas, como el getS, que creo que lo habíamos visto, o el putS para imprimir. Si en lugar de esto utilizo, a ver, bueno, lo puedo dejar esto. La frase es, y acá voy a poner printf, ingrese otra cadena, ay, me olvidé la comillita adelante. Acá voy a poner, fíjense, la función para leer una cadena es get, y entre paréntesis pongo el nombre de la cadena, por ejemplo, palabra. Y después la imprimo. Printf, así. Y para imprimir esa cadena utilizo puts y el nombre de la cadena, palabra. Entonces sabemos que estas funciones que son propias de las cadenas toman todo lo que hay en esa variable, hasta que encuentra el /0, que es el fin de cadena. Si yo lo ejecuto... Pero, profesora, ¿por qué puso el printf? Para que veamos la diferencia. No, pero el último, digo. Para escribir un texto nada más. Fíjate que en este printf decís, por ejemplo... Sí, ese. Bien, es un texto, no contiene ninguna variable. Es un texto completo que dice, un cartelito que estoy poniendo en pantalla que dice la cadena ingresada es, y nada más. Y abajo con puts. Pero para imprimir la cadena utilizo puts. Está bien, está bien. A diferencia del printf de la línea 24, mirá. Acá estoy escribiendo un cartelito, la frase es, pero a la vez estoy escribiendo el formato de una cadena y el nombre de la variable que contiene la cadena. Claro, yo por eso no veía la variable ahí, está bien.
Está bien, los dos son printf, pero distintos, porque acá estoy imprimiendo una cadena, o sea, un texto más la cadena, y acá solamente estoy imprimiendo un texto nada más, en este. La cadena estaría abajo en puts. La cadena estaría escrita abajo, exacto. Sí. ¿Sí? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bien, a ver, vamos a ver cómo funcionaría esto. Entonces, en esta frase yo digo, hola, ¿qué tal? Estoy leyendo con scanf, ¿no? Y la frase es, hola, me pone acá. Y acá volvemos a lo mismo, como no borré con el fflush lo que hay en el buffer de entrada, me tomó cualquier cosa. Vamos a poner el fflush. Uy, se me saltaron las letras, a ver. Ingresé una frase. Bueno, escribí cualquier cosa ahí. Fíjense que solamente escribe la primera palabra que encuentra hasta el primer espacio en blanco. Ahora pongo ingrese otra cadena y la voy a estar leyendo con el getS. Entonces pongo buenas tardes. Y dice, la cadena ingresada es buenas tardes. Lo estoy poniendo también con el puts. Quizás si lo escribo con el printf, puede ser que tenga error y que no imprima todo el texto, ¿no? Puede ser que imprima basura después del espacio. Por eso es conveniente utilizar las dos funciones que son apropiadas, el gets y el puts. Y bueno, y recordar siempre limpiar el buffer de entrada para poder tomar los caracteres limpios, ¿no? Bueno, así como inicializamos acá el ejemplito que inicializábamos una variable de tipo carácter, también podemos inicializar una cadena. Fíjense en este ejemplo. Acá, en este de acá arriba, nosotros declaramos una variable palabra, que es cadena de caracteres, que contiene 50 caracteres, ¿no? Incluido el fin de dato, el fin de cadena. Y acá estoy declarando una variable de tipo cadena de caracteres. Sé que es una cadena de caracteres porque tiene los corchetes y porque dice que es un carácter, ¿no? Pero no indica el tamaño total que tiene la cadena. Así que sí o sí voy a tener que cuando la imprima y demás, utilizar el puts. Así continúa escribiendo hasta que encuentre el final de la cadena, ¿no? Y fíjense, ya inicialicé, en lugar de utilizar comillitas simples, comillitas dobles. A ver si es correcto. O puse algo mal. Ahí. Acá. Déjame que saco esto. A ver, probamos ese pedacito de código. Bien. El texto ingresado es, hola, aquí estoy. Y a ver qué era lo que había escrito. Bien, hola, aquí estoy. Fíjense que como es una cadena de caracteres, ya la estoy inicializando directamente con comillas dobles, no con comillas simples como hicimos hoy, que habíamos un carácter que lo habíamos inicializado así. ¿Sí? El contenido, las variables que son cadenas de caracteres, va entre comillitas dobles. Después tengo un printf para mostrar un texto por pantalla, un texto que escribo, un mensaje, y con el puts muestro por pantalla el contenido de la cadena, ¿sí? Que llega hasta el /0, hasta el final. Una pregunta, si yo quiero que aparezca hola, aquí estoy, sin que aparezca el texto ingresado es, Bien. ¿se puede? Sí, lo saco, bueno, ahora lo pongo comentado, ¿no? ¿Sin poner el printf? Sí, lo puedo sacar el printf. Ah, vos decís No. imprimiendo Está con bien, el está bien. No, así, por ejemplo, si alguna presentación yo que digo... este
texto ingresado es como para que sepamos lo que está mostrando, ¿no? Pero tranquilamente pueden oír. Pero amén de eso, quería saber si se podía poner, sin poner el PDF, entonces al poner chart texto 1 y la leyenda ya está. Bien, después veamos, esta es una cadena que tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 caracteres, más el /0, 16, ¿no? Si yo pongo 10, dentro de los caracteres también se incluyen los espacios en blanco, ¿eh? El espacio en blanco es un carácter, no es que los caracteres solamente son las letras, el espacio en blanco también es un carácter. Y aquí fíjense, yo estoy imprimiendo bien con la función puts, pero no me imprime todo el texto de la cadena. No lo imprime porque solamente especifiqué que tenga 10 caracteres. Y la estoy inicializando con una cadena, con un texto que tiene más de 10 caracteres. Así que llega hasta 10 y después imprime cualquier cosa, lo que encuentra en memoria. Estar atentos a eso también. Hoy la teníamos definida de esta forma. Los corchetitos vacíos porque no sé la cantidad de elementos que puede tener. Entonces, eso es una cosa. Lee la función puts, lee la cadena hasta que encuentra el /0 y ya está. En cambio, yo estoy indicando que tiene 10 caracteres y la función sabe que tiene que leer hasta el carácter número 10. Lo que venga después de eso, escribe cualquier cosa. ¿Sí? Eso tengámoslo presentes si a veces nos pasa o si nos llega a pasar. Bueno, y acá otro ejemplo con gets y puts está abajo, es lo mismo, lo podemos dejar. Bueno, una pregunta. Sí. Igual ahí, en texto y en los corchetitos, no podemos dejar así vacío y no pasa nada. Ocuparía más espacio, lo único capaz. Sí, la verdad no sé si reservaría espacio o se queda sin reservar espacio en memoria hasta que encuentra el texto que ingresamos, ¿no? Pero siempre lo conveniente es que uno diga, bueno, si yo en esta variable tengo que guardar lo que decíamos hoy, el domicilio de la persona o lo que sea, bueno, me reservo el espacio suficiente de memoria para copiar ese texto, ¿no? Claro. Quizás ahí estaríamos tal vez desperdiciando memoria porque no sabemos qué nos van a ingresar, ¿no? Siempre es importante tener un tope para no sobrecargar, sobre todo. Bien. Bueno, así que esto como repaso de lo que ustedes fueron aprendiendo solitos sobre caracteres y cadenas, ¿no? Que íbamos viendo en cada ejercicio alguna cosita. Pero bueno, ahora saber un poquito más para qué sirve la función getChar, putChar, getS, putS, la diferencia entre carácter y cadena, ¿no? Bueno, y entonces tenemos para practicar hoy lo que había quedado pendiente de la otra semana. No me acuerdo, Antonella era que teníamos un ejercicio, no sé si faltaba algo, y si no hay ejercicios de la guía de repetición también, que los tengo por acá, a ver, espérenme que abro la guía de repetición, a ver dónde está. Sí, de la última clase, el ejercicio de la clase que había quedado a mitad de hacer. Yo lo intenté terminar, pero, Sí. O sea, lo hice, pero no Sí. funciona. O sea, puse los contadores, que era lo que me faltaba. Ajá. Me marca todo al ejecutarlo. Me dice contadora, o sea, cantidad con categoría A, pero no me cuenta nada. Bien, ¿y querés compartirlo? Dale. O si querés mandarlo por el chat y yo lo comparto, como vos quieras. Dale, mejor así porque todavía me sigue lo del antivirus, me sigue saltando. Bueno, no hay problema. Te lo mandé por mail también, pero ahora te lo mando por acá. Dale. Creo que era solo borrar. A ver, ahí voy a estar atenta acá. A ver qué es lo que me mandás. Y de paso voy tomando nota de la asistencia antes que me olvide.
Ahí está, ya voy copiando lo que me mandaste. Entonces teníamos la variable categoría, lo que faltaba hacer era contar para cada categoría cuántos empleados cobraban sueldo, cobraban aumento, digo, cuántos en total, ¿no? Sí, para cada categoría y en total la cantidad de empleados que iban a recibir aumento. Bien. Entonces, dentro del form, para empleado, desde 1, los contadores son de tipo entero y están inicializados acá. Para empleado desde 1. Y mientras sea menor o igual que n, empleado más, ingreso a la categoría, ingreso al sueldo básico. Contador A, contador B, contador C, según categoría, sueldo a cobrar es sueldo básico más es contador. Bien, esta asignación acá, pues es contador A, le asigno contador A más 1 o directamente contador más más. No es, si no, no es correcta la asignación. ¿Sí? Bien, mezclé las dos entonces. Claro. Después vos haces a la variable contador le asigno lo que tengo más 1 o hago contador más más que representa lo mismo. Contador, contador B, contador C, ¿no? Es así como está. Bien, seguramente entonces era eso. Bueno, vamos a revisarlo. Suma total, la podemos inicializar acá también. Y el sueldo a cobrar, ¿el sueldo a cobrar de quién? O la suma total, porque el sueldo a cobrar contiene... Ah, sueldo a cobrar es del que ingresa. La suma de todos los sueldos era, ¿no? Cuando hago esta parte, me pone el sueldo a cobrar del empleado que yo ingreso. O sea, por ejemplo, ingreso categoría, ingreso sueldo básico, bien, y después me ejecuta, o sea, el sueldo a cobrar con el aumento, si quiero aumento. Perfecto, perfecto. Y a su vez está el contador por cada categoría, cada vez que ingresas en alguna de estas opciones cuenta. Bien. Claro, ese suma total, sí, no sé, capaz que lo tengo que poner abajo, pero bueno, lo vemos ahora al ejecutarlo. Y acá termina con la cantidad de empleados total, con aumento. Ah, me falta una parte ahí. Sí, decime lo que lo voy agregando. Es... no, porque suma total, ¿no? Es bastante, para ver si te lo puedo copiar y pegar. Bueno. A ver, aquí el chat. Bueno, bien. ¿Cómo está? Seguro tiene que ser eso. Si no salía, tiene que ser por eso. Lástima que no lo miramos antes como para ver qué error te marcaba, como para identificarlo, ¿viste? Ahí te lo mandé. Bueno. Después del system. Pues, a cualquier lado. Déjame que hago así, es más fácil.
Ahí está. Bien, sería esto entonces. La cantidad de empleados que van a recibir aumento es suma total. La cantidad de empleados de categoría A que van a recibir el aumento es, y acá está incluido y así. A ver si es verdad, ¿qué es eso? Vamos a ver qué nos muestra. Cantidad de empleados, pongo 3. Bueno, sí, pongo 3 como para probar, ¿no? La categoría lo estabas marcando con mayúscula. Bien. Por ejemplo, categoría A, ingreso el sueldo básico, el sueldo a cobrar es 147 con el aumento que le toca a esa categoría, ¿no? Otra categoría A con sueldo así, este es el aumento, y otro con categoría B, el sueldo básico es ese, y sería el aumento. La cantidad de empleados total con aumento es 1, y en realidad son 3. Claro, ahí vamos a ver qué pasó ahí. Y cantidad de empleados de categoría A, 0, y tendría que marcarme 2. Y de categoría B, 1. Sí, a ver, hay algo que no está saliendo. Vamos a revisar. Si se corta el enlace, la conexión, entramos al mismo enlace. Suma total, contador A más contador B más contador C, contador A más. A ver. Mira. La variable contador A, contador B, contador C, están inicializadas dentro del ciclo for. En cada vuelta de ciclo, yo ingreso el primer empleado, el contador se pone en 0 para todos, el empleado es de categoría A pasa a ser categoría A más 1, ¿no? Y ahora tiene un empleado. Doy la vuelta de ciclo, entra el segundo empleado y vuelvo a poner en 0 todas las categorías. Claro, me equivoqué, lo puse arriba del switch y es arriba del for. Vamos a subirlo para arriba, ponele ahí que esté más o menos, y vamos a probar a ver si es cierto. Si se corta, de chicos. Categoría A, por ejemplo. Otro de categoría A. Y uno de categoría C.